La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En el día de hoy, aquí en la ciudad de Yumbo, que recuerdo desde hace mucho tiempo, por acá estuve y conocí de cerca la realidad de esta ciudad, tiempo A, ciudad industrial. Una industria que he propuesto primero desarrollar. Colombia no es un país industrializado y buena parte de su pobreza y de su raquitismo económico se debe a ello, incluso diría de la desigualdad enorme que la premodernidad, para ponerlo en esos términos, pensamientos y sistemas y una sociedad arcaica, pues han condenado a Colombia a ser uno de los países más desiguales del mundo, incluso con la existencia, lo dije alguna vez, frente a la reforma laboral de la esclavitud. Hay una mentalidad esclavista en la clase dirigente tradicional de Colombia. Son herederos, no de los esclavos, sino de los amos de los esclavos. Y eso ha mantenido un criterio de manejo del país no democrático, en donde las mayorías de la nación, en donde las minorías étnicas, en donde las regiones son excluidas y se va conservando, es un centro, diría, étnico, regional, poderoso, pero minoritario, que excluye a la mayoría de la población colombiana. Fórmulas para romper ese tipo de sistema hay. No propuse el socialismo, aunque soy socialista, porque el país no está hoy acondicionado a una forma de producción, de pensar y de organizarse mucho más elevada que esta que llaman capitalismo, que no se ha desarrollado en Colombia. Por eso industrializar es importante, porque nos coloca en esa perspectiva del desarrollo económico, de la superación de necesidades. El filósofo Hegel, que hay que estudiar en esta universidad, rector, también, la máquina tiene que ser acompañada de la filosofía. Filósofo Hegel decía: superar la necesidad es encontrar la libertad. Luego, sociedades que en lo fundamental están necesitadas de elementos que serían básicos para la vida humana, necesidades fundamentales que no llenan al conjunto de la sociedad, no son libres. Y lo que no es libre es esclavo. Esa dualidad persiste en nuestro país y por tanto superar necesidades básicas como la vivienda, por ejemplo, un techo, o la comida todavía más básica aún, o el agua potable, o educarse, pues no, si no se cumplen, no nos hace libres. El objetivo de este gobierno es superar necesidades fundamentales, permitir el pensar. Si se superan necesidades, se puede pensar en libertad y se encuentra la libertad, como decía el filósofo. Y ese es el programa de gobierno. No hemos hecho más que tratar de aplicar, en muchos casos con éxito, la Constitución de 1991, la construcción de un Estado social de derecho. Sorpresas en ese camino hemos tenido, unas pues que llenan de alegría el corazón, como ver las tasas de disminución de la pobreza, ver las tasas de disminución del hambre. Me enorgullece poder decir, no lo publica mucho la prensa,
que en solo 3 años, última medición, bajamos la tasa de mortalidad infantil que recibimos de Duque a la mitad. Y uno sabe que una reducción de esas, tan rápido, tan acelerado, que no es esperar 10 años para hacerlo, sino que pasaron 3 y seguramente la estadística que ya salga de este año, cuando ya no estemos aquí, será todavía mejor, indica que se han hecho cambios y transformaciones reales, yo diría profundas, en la calidad de vida de las colombianas y los colombianos. Al menos el miedo retrocede, no ha desaparecido aún. Al menos cualquier manifestación que se haga en cualquier parte de Colombia, sea de la oposición, sea de la gente que apoya al gobierno, no tiene como consecuencia ojos perdidos, no tiene como consecuencia sangre, no tiene como consecuencia jóvenes presos, miles de jóvenes presos. Estamos viviendo en una democracia. Empezamos a vivir en democracia y esa democracia tiene que profundizarse. La igualdad es fundamental para la democracia, la equidad es fundamental para la democracia, el que todos pueden sentir y todas que Colombia es su propiedad, que es el lugar a donde pertenecen, que no es necesario escaparse de una u otra manera, yéndose de aquí, por ejemplo, sino que aquí se puede vivir mejor, pues es uno de los resultados de este gobierno, que solo tiene 4 años. Aquí hay unas cifras de cobertura a veces para que miremos un poco lo que falta. En todo el Valle del Cauca, entraron hasta el momento, hasta que se fijan estas cifras, 17.122 nuevos estudiantes a la educación superior. Una cifra importante, nuevos, no que hayan entrado a primer semestre, sino que adicionalmente a lo que entraban, al número que entraba en primer semestre, entraron 17.000 cupos más que se crearon. Eso se hizo con cierta ingeniería presupuestal. En los 2 primeros años nos estaban engañando y perdimos tiempo. Porque, lo voy a explicar, pero es difícil, en materia presupuestal, habían puesto en funcionamiento, no en inversión, se divide el presupuesto en funcionamiento y en inversión, habían puesto en funcionamiento la gratuidad. Lo habían puesto en inversión, disculpa. Como si se tratara de hacer esta sede que acabamos de inaugurar, que es una inversión. Se hace una vez, ahí queda, hay que mantenerla ya es de funcionamiento. Pero la gratuidad, que es pagarle a los profesores, pagar los servicios que usualmente pagaba el estudiante con la matrícula, en la universidad privada es así y deja ganancias, pero vale la matrícula tal monto de dinero que o se da mala educación o pues ningún estudiante, ni siquiera de clase media, puede entrar a esas universidades. Medicina a 30, 40 millones de pesos el semestre. La manera de lograr gratuidad es que el Estado en la universidad pública no lo puede hacer en la privada, error de política pública al otorgar dineros públicos, pero a la universidad privada desfinanciando la pública, como ha sucedido en la última década antes de nosotros. Hay que pagar el funcionamiento de la universidad pública, el mantenimiento de sus edificios, la ampliación de esos edificios, inversión, y hay que pagar al profesorado, y eso lo deja de pagar el estudiante, la estudiante, y lo paga el gobierno nacional. Esa partida que es grandísima, en total en Colombia, ¿cuánto es, ministro? No se puede poner en inversión porque la ley 30, y aquí la ingeniería difícil de entender para el pueblo,
La ley 30 dice que los recursos de funcionamiento son los que apuestan al año entrante y se incrementan por el índice de inflación. El movimiento estudiantil hizo crecer más ese índice de inflación. Si ahí no está el sueldo de los profesores y profesoras nuevos para ampliar la cobertura, nunca se amplía la cobertura en la universidad pública. Disminuye y lo que se amplía es la cobertura vía becas, los créditos del ICETEX, etcétera, con dinero público es la cobertura de la universidad privada. La cobertura estudiantil en general no crecía, el saber en general de tipo superior no crecía en la juventud y nos estábamos enredando era en la violencia, en no tener oportunidades, en cerrar el futuro, en no tener esperanza. Lo que hemos hecho fue cambiar de un lado al otro. Nos dimos cuenta un poco tarde que hay que poner la partida de gratuidades en el funcionamiento para que la ley 30 mantenga esas partidas hacia el futuro. Entonces usted, rector, los nuevos profesores y profesoras que ha contratado aquí para que nuevos estudiantes entren a estudiar gratuitamente, tiene que pagarlos es de una partida que transfiere el gobierno nacional de funcionamiento y quedan cobijados por la ley 30 y entonces usted, mientras no varíen esa ley en lo que estoy hablando y se reformó para profundizar esto que estoy diciendo, siempre le pagará a los nuevos profesores y se garantizará que en el presupuesto nacional esos sueldos más los nuevos profesores del año siguiente se paguen. Entonces usted tiene la garantía de ampliar la cobertura. La cobertura obviamente implica nueva infraestructura, etcétera, pero es por eso que en el Valle del Cauca hay 17,000 nuevos cupos que se volvieron personas jóvenes, hombres y mujeres que entraron al Valle del Cauca. Fue una transformación que obviamente no se cuenta públicamente, pero que nos ha garantizado que en toda Colombia, de los 500,000 cupos que propusimos para cuando termine el plan de desarrollo, que es a mediados del año entrante, ya tengamos listos, ya en acción, ya son personas estudiando, 370,000 nuevos estudiantes adicionales a la entrada de la primera cohorte del primer semestre. Eso significa ampliar la cobertura. Y entonces más estudiantes estudian educación superior. Ese es el resultado final. Cada vez más en proporción al total de jóvenes en edad de estudiar. El Valle del Cauca pasó en todo el departamento del 45% en el 2022 al 47,2% en 2024. Ojo, falta 25, pero ojo el crecimiento. Si yo hablo de Jumbo, miren la realidad de Jumbo. En el 2022 solo el 8,9% de los jóvenes en edad de estudiar educación superior estudiaban. Es decir, 91% en la calle buscando trabajo, viendo qué hacer, a lo mejor uno que otro trabajo por allí, en una ciudad industrial, y pasamos en 2024 a 12,9. ¿Cuánto falta para lograr la cobertura total de la juventud? ¿Cuánto falta de recurso público para la educación pública? Si no más estas son las cifras, invirtiendo mucho dinero y poniendo la educación en la prioridad del presupuesto, ya casi el doble del presupuesto del Ministerio de Defensa. Cuando yo era joven peleábamos porque fuera superior al presupuesto del Ministerio de Defensa, y no porque se haya disminuido el de defensa, sino que priorizamos el libro y el conocimiento. Incluso al Ministerio de Defensa le dijimos, haga parte del esfuerzo de conocimiento, porque un ejército moderno tiene que saber hoy matemáticas, por ejemplo, física, ciberseguridad, que se enseña aquí, y la policía ni se diga, tiene que saber
ingeniería financiera para ubicar los dineros de la delincuencia, de la criminalidad en el mundo, porque ya estamos en una criminalidad internacional, etcétera. Lograr la sociedad del conocimiento, 100% de jóvenes estudiando en educación superior, es la meta. Y esto implica ampliar aún mucho más la educación superior. Y esto implica más gobiernos que se comprometan con la juventud en Colombia. Y esto implica que no podamos volver al pasado, a estudiantes sin ojos, a miles de estudiantes presos, simplemente porque exigían una oportunidad para sus vidas. Todo joven, hombre o mujer, tiene el derecho de exigir oportunidad para su vida, porque al nacer aquí nadie lo decidió. Lo que tenemos es un derecho fundamental que es a vivir. Y no es a vivir sin conocimiento, sin dignidad, sin las necesidades fundamentales resueltas, sin los derechos que habla la Constitución del 91 fundamentales garantizados, sino es a vivir con dignidad. Y vivir con dignidad para la juventud de hoy, yo diría para todo el mundo, es alcanzar el saber hasta su máxima plenitud, en donde a uno se le dé la gana estudiar y en lo que se le dé a uno la gana aprender. Aquí dejamos esta sede, pero hemos aprendido. Aquí hemos aprendido una nueva concepción de aprendizaje industrial. Es lógico en una ciudad industrial como Yumbo, pero cuyos trabajadores y trabajadoras, ejecutivos, cooperativistas que hay que configurar, deben tener conocimiento y no solamente fuerza muscular. Si yo recuerdo la industria que conocí, movía palancas inmensas, grandes máquinas, grandes bultos, peso, no entraban casi las mujeres y valía el trabajador por su juventud y su fuerza muscular. Hoy, como ustedes aprenden aquí, la industria de este siglo hacia adelante no usa la fuerza muscular demasiado, usa intensivamente la fuerza cerebral, el saber. Y la fuerza cerebral que depende del cerebro, obviamente, es igual en alguien que tenga la piel negra o blanca, o mestiza, como dicen, o de todos los colores. Es igual si se es hombre o si es mujer. Es igual si se viene del Cauca o del Chocó o del Valle del Cauca, o se nació en Yumbo o en Bogotá. Es igual si se es indígena o no. Es igual si hay algo democrático y equitativo, es el cerebro humano y el corazón. No hay diferencias. Hay gobiernos que se dedican a dejar sin alimento el cerebro y a matar el corazón. De ahí no salen sociedades vivas, ni poderosas, ni fuertes. Este gobierno quiere enseñar ya a su final que quiere que viva y sienta el corazón, seres sintientes, pero también pensantes, que se alimente el cerebro en lo que se quiere desarrollar, porque no es simplemente el cerebro se junta en red, como aquí se enseña, para construir un conocimiento que aquí es industrial, de la nueva industria. Si se siente y se piensa, somos seres humanos, libres. Esta nueva industria que aquí aparece no usa el músculo, usa el cerebro. Y tiene que usar el corazón, ojo. Las máquinas no nos enseñan a eso. Pero las máquinas con energía solar, como aquí se inaugura, y con fibra óptica, producen la industria del siglo XXI,
solo que la más poderosa industria es la que crea e innova. Y la creación y la innovación no solo salen del conocimiento, sino salen del corazón. Así que aquí ustedes pueden juntar ambas cosas. Nos interesa el desarrollo de esta juventud que hace llorar cuando cantan el himno nacional, porque cuando la juventud, como el campesinado, canta el himno nacional, es porque tenemos patria de verdad y es porque tenemos un futuro para convertirnos en la gran Colombia, que es un objetivo, y para convertirnos en lo que somos geográficamente, el corazón del mundo, y para convertirnos, por tanto, en vanguardia de la humanidad. Dejamos entonces en desarrollo la institución tecnológica que aquí, industrial, que aquí abrimos en José Antonio Camacho, la unidiversidad de hoy y del futuro. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.